Fíjense cómo Díaz-Canel, en medio de todo esto, sale con un mensaje: nuestro apoyo al presidente Gustavo Petro en su digna de los derechos de los colombianos y su respuesta, bla, bla, bla. El necio por allá le decía: aguanta Petro, Petro es el hombre. O sea, y precisamente la dictadura castrista necesita en todo momento tratar de entretener a los Estados Unidos con otros conflictos internacionales para que no le presten atención. Acuérdense que en Cuba pasó algo muy grave en los últimos días. El primer día de la toma de posesión de Donald Trump, el mismo lunes pasado, cuando empieza, hace justamente una semana, esto fue el 20 de enero, Donald Trump deroga más de 78 órdenes ejecutivas de Biden, y entre ellas deroga una muy importante, que es precisamente que Cuba iba a abandonar la lista de países terroristas, patrocinadores del terrorismo. Al derogar esto de inmediato, todo esto se había negociado con Biden, entre Biden y los castristas, para que precisamente comenzara un intercambio de prisioneros. O sea, un intercambio. ¿Por qué los estaban cambiando? Porque Biden los sacara de la lista y supuestamente para que Trump los mantuviera fuera de la lista con el chantaje de que no, yo voy a ir soltando prisioneros, y mientras tanto ustedes no me ponen en mi lista porque yo me estoy portando bien. Como si Cuba, la dictadura cubana, no fuera una fábrica realmente de presos políticos. Bueno, podemos ver aquí cómo la dictadura cubana de inmediato apoyó a Petro y movilizó a su opinión pública. Incluso hay hasta convocada, señores, para esta semana tienen precisamente una reunión de Petro con la dictadura. Un momentico, señores, vamos para allá. Miren acá, el día jueves va a tener lugar nada más y nada menos que en Honduras la reunión de la CELAC, una reunión de emergencia para todos estos países ponerse de acuerdo en cómo van a enfrentar a Washington. Ya Guatemala ha recibido los primeros deportados en aviones militares. Colombia va a empezar a recibirlos. México los ha recibido. Ya Claudio Sheinbaum lo confirmó. Y Cuba hasta este momento está diciendo que no está dispuesta a recibir a nadie, que sus connacionales, o sea, los cubanos, no pueden regresar a la isla deportados. Esto es lo que han dicho hasta ahora. Sin embargo, durante el 2024 se reportaron más de 10 vuelos llenos de deportados y Cuba nunca protestó. Cuba los aceptó todos. Miren cómo ya se empieza a visualizar. Fíjense acá. Esto fue, señores, de ayer 26 por la tarde, después de todo este rollo que armaron los castristas utilizando a Petro como una marioneta. El presidente Gustavo Petro viajará este jueves a Honduras para una reunión de urgencia de la CELAC. Recuerden que la CELAC está dirigida nada más y nada menos que por Xiomara Castro, la esposa de Mel Zelaya, aquel de un pasito para adelante, un pasito para atrás, que era muy amiguito de Chávez y de los castristas, trató de perpetuarse en el poder en Honduras y el Congreso lo sacó a patadas en pijama y lo montaron en un avión y lo soplaron de Honduras. Entonces, años después, la esposa, Xiomara Castro, llega al poder y por supuesto que sigue en este show y ya se está hablando de una posible alianza entre Colombia, Honduras, Cuba, Nicaragua y Venezuela para enfrentar a los Estados Unidos. Ahora, aquí nos dice Fran Morales, lo de México lo dije ayer y alguien dijo que no era cierto. Sí hay declaraciones, señores, de Claudia Sheinbaum, la nueva presidenta, sobre las deportaciones que están teniendo lugar. Y de hecho se los voy a compartir. O sea, sí está pasando con México, está pasando en diferentes lugares. Aquí nos dice Anabel, no Jadil, en Estados Unidos hay 40,000 deportables que Cuba no ha aceptado. Es correcto. De hecho, son mucho más de 40,000. Hasta hace 10 años aproximadamente, cuando se empezaron a cuantificar, daba más de 50,000 personas en la lista de deportables. Pero además de eso, señores, toda esta reunión de la CELAC, toda esta alianza que se va a hacer, además de eso, hay graves problemas para muchísimos cubanos que están en los Estados Unidos. ¿Por qué razón? Porque precisamente personas que entraron con el parol
pudieran ser declarados como ilegales, ya que la administración Trump no ha reconocido el CBP ni precisamente el parol como algo legítimo que haya hecho el gobierno de Biden en este caso. Miren aquí, señores, miren acá, miren. Un oficial de alto rango del Departamento de Seguridad Nacional afirmó a un medio en calidad de anonimato que el presidente electo, Donald Trump, creía que estos programas de Joe Biden, mandatario saliente, eran ilegítimos y que todos los migrantes que permanecían ilegítimamente debían ser deportados. Tanto el CBP como el parol fueron cerrados el mismo día que Trump asumió el cargo. El parol humanitario le permitía a los inmigrantes permanecer hasta 2 años en suelo estadounidense. Según el memorando al que tuvo acceso en medio neoyorquino, al parecer ICE podría expulsar a las personas que incluso se encuentran dentro de este periodo otorgado. Los cubanos en particular podían pedir la residencia permanente al término de 1 año bajo la ley de ajuste cubano. Exacto. Aquí Anabel nos dice bien la cuenta. Cubanos, 40,000 deportables, más 17,000 en centros de detención. Además de eso, señores, tenemos aquí, esto fue ayer, de hecho, Daniel Benítez tenía una exclusiva de que de hecho ya la administración Trump está deportando cubanos en la frontera con México, y aquí se los comparto un momentico para darle algunas novedades sobre más cubanos que están siendo deportados por la patrulla fronteriza. Vamos a escuchar lo que dice Daniel Benítez un momentico. Viviendo el escenario de que hay cruces ilegales que no terminan de la mejor manera para los migrantes que deciden lanzarse creyendo que cruzar ilegalmente es un buen pensamiento y es una buena opción. De hecho, les puedo decir que en las últimas horas he recibido confirmación de migrantes que han entrado de manera ilegal al territorio de los Estados Unidos y que han hecho lo siguiente: cruzaron de manera ilegal, fueron detenidos por la patrulla fronteriza y han terminado al sur de México. Algo que habíamos visto en el pasado ha vuelto a suceder. Ha vuelto a suceder y quizás usted pensaba que era una promesa vacía. Pues no, está sucediendo en las últimas horas. Migrantes que cruzaron están siendo devueltos al territorio mexicano y han sido devueltos migrantes de Cuba, Honduras, Venezuela, Haití, México, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Honduras. 735 migrantes que cruzaron de manera ilegal en los últimos 2 días por la zona del Río Grande Valley, por ese sector de la patrulla fronteriza, están siendo expulsados, deportados. Y yo les estoy diciendo algo para que ustedes lo tengan muy en cuenta. Quizás en otras administraciones esto no era un punto, te hacían una expulsión y no te quedaba en un récord. Esta administración está deportando al migrante. Al tú tener esa deportación, tú tienes 5 años de castigo, y si tú vuelves a cruzar de manera ilegal nuevamente, el recorrido que te toca es que puedes enfrentar cargos federales criminales por la entrada ilegal. O sea, hay que tener en cuenta este tema, señores. Ya están deportando a los cubanos que están siendo capturados en el cruce fronterizo. Pero además de eso, de acuerdo con un artículo, momentico, no es un artículo, es un reportaje de Univisión de hace apenas unas horas, señores, precisamente los cubanos que entraron por el parol humanitario y por el CBP están presentando graves riesgos de que sean deportados. Aquí nos dice Ricardo Rodríguez, los que acaban de llegar no lo reciben allá porque no tienen nada que aportar. Octavio Rivero, que nos dice saludos, hermano. Bienvenido, Octavio. Muchas gracias por conectarte. Un placer, hermanito, verte aquí. Macliff nos dice, ustedes mismos se lo buscaron, el 54% de cubanos y desarables cubanos votaron por Trump. Bueno, votamos, pero precisamente para restablecer la ley y el orden en este país. Vamos a ver esto. Quienes ingresaron a través del parol humanitario o por medio de la aplicación CBP One ahora estarían en la mira de las nuevas políticas migratorias. El gobierno tiene el poder
de revocar paroles humanitarios para beneficiarios que se encuentren en el país. Este memorándum firmado por el secretario suplente del Departamento de Seguridad Nacional resume cómo los funcionarios de agencias federales como ICE tendrían la facultad de ejecutar órdenes de deportación para quienes ingresaron de forma regular al país a través de estos programas. La mayor preocupación es la discreción que le otorga a los agentes federales para determinar caso por caso con personas que tengan parol humanitario. Según el documento, los agentes a discreción podrían suspender, modificar o terminar el parol humanitario otorgado a los beneficiarios y allí dejarlos a la orden de una deportación. Para los expertos, los más afectados serían quienes entraron a través de estos programas hace menos de 2 años y no introdujeron otra protección migratoria a tiempo. Las personas en estos momentos que corren el riesgo de que puedan comenzar un proceso de deportación en su contra son aquellas que nada más sean beneficiarios del parol humanitario. O sea, quienes solamente tienen el parol humanitario y todavía no han tenido chance de optar por la residencia permanente debido a la ley de ajuste cubano y hacer su proceso, están en serio peligro. El punto está en que si las personas con parol humanitario llevan más de un año en Estados Unidos, pero en ese primer año no hicieron una solicitud de asilo, pues se van a quedar casi sin chances. Ya que a ellos les aplica. Hay una cosa, aquí nos dice Fran Morales algo que es fundamental. Si eres cubano y entraste por asilo político, te recomiendo no viajar a Cuba. Eso es algo, señores, que hace el resto de los países del mundo. O sea, yo vine como refugiado político. Yo vine en un vuelo pagado por la International Organization for Migration, o sea, la Organización Internacional para la Migración Segura, o sea, como refugiado. Se supone que yo no debería regresar a Cuba porque yo salí como refugiado político. Y así muchísimos de mis hermanos han venido durante todos estos años y una vez que cruzan la frontera, una vez que hacen los papeles de inmigración, todo el mundo recibe asilo político. O sea, porque ¿por qué te van a recibir en la frontera? Te van a dejar hacer trámite y tú te vas a convertir en residente de los Estados Unidos posteriormente, porque tú viniste para ayudar a tu familia, porque estás pasando hambre en Cuba, porque estás pasando necesidades. Señores, eso está el resto del planeta. Ese es el gran problema. En la medida en que los cubanos dejaron de sentir esto como un tremendo privilegio, un beneficio que se ganaron los cubanos, los primeros cubanos en llegar aquí en los años 50 y tanto, finales de 59, 60, incluso durante los 70, que lograron que se aprobara la ley de ajuste cubano, señores. Después que esos cubanos comenzaron a viajar constantemente para Cuba y cada vez que los entrevistaban cruzando la frontera decían, no, es que yo vengo a ayudar a mi familia, yo vengo a levantar y al año y un día me regreso, y regresaban cargados de maletas, muchos, incluso personas que ya venían con la residencia. Esto se fue formando para el relajo, señores. Simplemente las demás nacionalidades que no tenían ese privilegio empezaron a cuestionar por qué los cubanos tenemos un trato diferente si nos estamos comportando como cualquier inmigrante. O sea, aquí como nos dice Ricardo, llega y decir miedo creíble y además y en 6 meses estás allá, eso es una total falta de respeto. Pero además, Ricardo, están mintiendo al Departamento de Estado, a Inmigración, que te está acogiendo porque se supone que tú tienes una dictadura totalitaria que no te deja respirar, que te tiene asfixiado. Y entonces, ¿cómo tú me vas a decir que en cuestión de meses, apenas en un año, tú vas a regresar cargado de maleta porque tú extrañas mucho a tu abuela, a tu mamá, a tu papá? Ven acá, y los cubanos que vinieron en el 59, en los años 60, en los años 70, no extrañaban a su familia, a sus seres queridos. Los cariñosos comenzaron a venir en los 90. O sea, eso es absurdo, señores. O sea, los cubanos que más quieren a su familia, que más tienen abuelitas y que tienen que prestar atención, son la gente que han venido en los últimos 30 años para acá. O sea, yo vine, por ejemplo, en el 2002, dejé a mi papá allá, dejé a mi hermano allá, apenas vine con mi madre. Y simplemente no regresé más, señores. Llevo 23 años cumplo en este país. Después, claro, logré sacar a mi papá 8 años y medio después y así, a mi hermano 2 años. Y he estado décadas sin ver a familiares cercanos. Pero bueno, es un tema de orgullo de que yo no regreso a la isla donde fui pisoteado, donde me convertí en opositor, donde estuve encarcelado y no me da la gana de regresar a un
gobierno a un país gobernado por una dictadura. De verdad que no me da la gana, pero bueno, cada quien tiene un punto de vista, puede salir, puede regresar, etcétera, etcétera. Ahora, cuando vengan medidas como Marco Rubio, que incluso ha dicho que pudiera ser un objetivo de esta administración, quitar la ley de ajuste cubano, porque se ha convertido en un relajo, entonces, señores, los cubanos no van a poder chillar. Ay, pero es injusto. ¿Por qué con nosotros? Porque le va a decir, caramba, has tenido una ley más de 50 años y te has burlado de todos los demás países que no han podido regresar. ¿Cuántos colombianos yo no he conocido? ¿Cuántos venezolanos yo no he conocido que se mueren por regresar a sus países, señores, y no pueden hacerlo hasta que sean ciudadanos americanos? Precisamente porque la ley plantea que si usted es recibido en este país como refugiado o como asilado político, usted debe regresar a este país, usted debe regresar al país de origen cuando como mínimo hayan cambiado las circunstancias, y si no cambiaron las circunstancias, por lo menos regresar como ciudadano de los Estados Unidos para tener la protección del gobierno americano. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tú te metes en Cuba, tú estás aceptando que ellos no reconocen a los cubanos americanos llegados después de los años 70, no lo reconocen como americanos, y usted tiene que entrar por el aro como un cubano más. A usted puede caer preso como cualquier otro cubano, o usted lo meten en el combinado del este. Ahora, los servicios de los abogados sí los tienes que pagar en dólares. Le tienes que pagar a la consultoría jurídica internacional, porque para eso tú eres extranjero, o sea, para pagarle al extranjero. Mientras tanto, te la pasas en el combinado, en cualquier cárcel común y corriente. Y cuando te sentencian, usted cae en una cárcel como otro más. Entonces, tienes que tener en cuenta esto. Por ejemplo, Anabel nos dice: yo entré por aeropuerto como política parodia en los 80 y no he vuelto a Cuba. Saqué a la familia que quería venir con el tiempo, y el que no quiso venir nos mandó 1 kilo. Exacto. Yo sigo ayudando a la familia dentro de Cuba y así poco a poco, pero señores, no he regresado, y de nuevo, no juzgo a quienes lo hacen. Hay quienes tienen familiares, personas muy cercanas, no pueden vivir sin eso, sin ellos, quieren ayudarlo, pero sí, estas personas después no van a poder decir: ay, pero ¿por qué quitaron la ley de ajuste? ¿Por qué ahora mi prima que llegó no puede hacerse residente? Bueno, precisamente por todo el desmadre que se ha formado en todos estos años. Entonces ahora viene una administración que le ha prometido a la mayoría de este país que votó por él, por Donald Trump, le ha prometido mano dura con la inmigración. Tienen que tener en cuenta algo, señores. Muchos de nosotros, cubanos americanos, votamos por Donald Trump. Yo lo hice también, pero no fuimos la mayoría. La mayoría fueron americanos de nacimiento, o sea, americanos que toda la vida han estado aquí y que ven su futuro amenazado por un montón de gente que no se quiere adaptar a las costumbres americanas y que se muda para un pueblo donde hasta ahora solo han vivido redneck, solo han vivido americanos de sangre, de nacimiento, a veces por generaciones, afroamericanos, lo que sea, y de pronto te empiezan a poner música altísima, a hacer las fiestas, a esto, lo otro, cosas de los latinos. Y los americanos, por supuesto, tienen otro sentido de ver la vida, o sea, de ver muchísimas cosas. Entonces, exacto, aquí Ricardo me dice: ¿qué pasa con tantos represores que entraron aquí? No pasa nada. Sí, es correcto. O sea, de hecho, eventualmente han agarrado a algunos y han tratado de devolverlos para Cuba, pero Cuba no los ha recibido hasta este momento. Ahora, como nos dicen a veces, señores, ha habido conversaciones. De hecho, les pongo aquí, miren esto, señores. El 4 de diciembre del 2024, o sea, hace apenas un mes y pico, un mes y medio, tuvieron conversaciones migratorias representantes de Estados Unidos y Cuba, que fueron los representantes de Biden. Sí, pero ¿quién era el presidente electo? Donald Trump. O sea, ¿ustedes creen que a estas alturas funcionarios del gobierno de Trump con una embajada en Cuba no se han reunido con funcionarios de la dictadura castrista, con el mismo Cosío, con el canciller, con la Josefina, con toda esta gente? Por supuesto que sí, señores, por supuesto que sí. Y créanme que si la Sheinbaum, o sea, la presidenta de México, aceptó a los deportables mexicanos y ha aceptado, de hecho tuvieron un récord, han aceptado más de 4,000 personas
han aceptado entre 4 y 5 vuelos diarios. Si la H1 lo terminó aceptando, mira lo que le pasó a Petro ayer por tratar de hacerse el guapo y todo esto inspirado por la dictadura castrista. Entonces, simplemente ahora, ¿qué tiene que hacer Petro? Y de hecho lo está haciendo. ¿Qué tiene que hacer el gobierno colombiano? Disculparse y tratar de pasarle la mano a la administración Trump. En ese sentido, fíjense que en estos días va a venir una representación de la Cancillería colombiana para iniciar conversaciones, y hay documentos firmados con los Estados Unidos. Oye, esto aquí nos dice, estás equivocado, Trump solo ganó por 1.4, lo que significa que no fue una mayoría ni una victoria aplastante. Déjame comentarte algo, mi amigo. En este país se gana por los colegios electorales, no se gana por el voto popular. Si fuera por el voto popular, las grandes ciudades, California, Nueva York, Chicago, toda esta gente izquierdista ganarían todas las elecciones y siempre los Estados Unidos estuviera gobernado por 4 o 5 estados que tienen la más grande población. Por eso, precisamente, para impedir que los estados más grandes aplasten a los chiquitos, es que se considera el voto electoral de los colegios electorales como el básico. Pero en esta ocasión, ese 1 punto tanto que tú dices de diferencia, lo ganó también Trump. O sea, Trump gana por goleada a la Kamala. La diferencia, ¿cuánto fue, señores? 3-10, 3-16, algo así, a 200 algo contigo. O sea, podemos ponerlo aquí, podemos rememorarlo para estas personas. Pero el tema no es si ganó por mucho o si ganó por poco. El tema es que ganó. Y como ganó, simplemente está implementando una agenda que está cumpliendo desde los primeros 7 días. Pues resulta ser que Colombia ha tenido que echar para atrás y ha tenido que simplemente venir los representantes para tratar de suavizar el mal sabor que dejó ese enfrentamiento entre Petro y el presidente Trump. ¿Qué pasa con esto, señores? Muy malo para el resto de América Latina porque Trump simplemente está cogiendo a Petro como ejemplo para el resto de América Latina y lo va a utilizar incluso contra la dictadura castrista si se sigue negando a recibir a los inmigrantes, a los inmigrantes cubanos que cometieron delitos en este país y que por lo tanto son deportables desde este país. Aquí de hecho, fíjense como la senadora María Fernanda Cabal, el senador de la oposición, está pidiendo al Congreso de la República que le haga un juicio por indemnidad al presidente Petro porque ha puesto en ridículo a todo Colombia y precisamente ha demostrado una irresponsabilidad tremenda al poner en peligro no solo a los productores, sino a todos los consumidores colombianos, señora, a toda la población colombiana por un berrinche o por un tema de negociación con el régimen castrista o algo. Ahora, por ejemplo, para las personas que me dicen aquí, por ejemplo, como Pedro Michel Oliva, el problema es que Cuba no tiene tratados de deportación con los Estados Unidos. Ok, yo te voy a contestar algo. Vamos a compartir algo acá. Un medio suizo, de hecho, donde dice que Cuba tacha de inaceptable las deportaciones de inmigrantes de Estados Unidos dispuestas por Trump. El canciller cubano Bruno Rodríguez tildó este domingo inaceptable, violenta, indiscriminada, Rodríguez señaló que la deportación de personas en situación irregular se emplea como arma de presión política, que se van a quejar con la CELAC y toda la historia de siempre, señores. O sea, que si la CELAC a Trump le importa y al gobierno de los Estados Unidos le importa 3 pepinos lo que decida la CELAC. La CELAC ni pincha ni corta, señores. Pero de hecho ocurrieron, para aquellos que nos dicen que no hay deportación, que no ha habido deportaciones a Cuba, sí ha habido deportaciones a Cuba en el 2024. Por ejemplo, vamos a ponerlo acá. Miren, aquí por ejemplo tenemos un caso de deportaciones de cubanos. Miren aquí este video. Alerta cubanos con I-2 20A, cubanos con I-2 20B, todos los que llegaron por o con el parol humanitario. Tengo aquí a la abogada de inmigración. Let's talk about credibility. Déjeme buscar las noticias acá, un segundito. Un momentico. Aquí nos dicen, permíteme recordarle que el voto popular determina el voto electoral. Sí, pero Trump ganó los dos. Ok, miren aquí, señores.
aquí tenemos una imagen que se las voy a compartir. Llega a La Habana, primer vuelo de deportación de cubanos del 2025. Para aquellas personas que dicen que no está ocurriendo, que si no hay acuerdo, ni de mucho menos, sí está pasando. Miren acá, un grupo de 16 hombres, 3 mujeres, la mayoría recibió, mira, Cuba, que atraviesa un éxodo sin precedentes, recibió en el 2024 a 1.384 cubanos deportados en 93 devoluciones desde diferentes países de la región, según cifras oficiales. Entonces, sí han ocurrido deportaciones, señores, y en el caso de Donald Trump, precisamente sí van a ocurrir más deportaciones. Recuerden que Cuba, señores, no está en una situación de exigir. A Cuba se le puede, desde a la dictadura castrista, desde un par de contenedores de pollo, desde cualquier tontería, puede hacer que acepten las deportaciones. Pero no solo eso, no es que solamente van las deportaciones, señores, sino que ya han ocurrido antes. Recuerdan, durante la época de Biden, sí se realizaron muchísimas deportaciones y de hecho, Cuba está cobrando por la reubicación de estas personas, señores. Un momentico que vamos a ver acá un segundo. Miren, aquí tenemos, por ejemplo, otro titular. Miren aquí, este fue el 26 de septiembre del 2024. Llega a Cuba otro grupo de migrantes deportados en un vuelo procedente de los Estados Unidos. De hecho, este jueves, o sea, en septiembre, 62 migrantes irregulares, y con ellos suman 100.153 deportados en 72 operaciones realizadas en lo que va de año. O sea, hasta septiembre de 2024, Estados Unidos había deportado hacia Cuba a más de 1.100 cubanos. O sea, sí está ocurriendo, sí ocurrió durante todo el 24, y al mismo tiempo les tengo nota de que está ocurriendo en el 2025. Ahora, ¿que Trump lo va a hacer? Créanme que sí, y lo va a hacer usando aviones militares. De eso no cabe duda, y el régimen cubano, el régimen castrista, lo va a aceptar. ¿Por qué? Porque no tiene opción, señores. O sea, simplemente, si el gobierno cubano no lo acepta, lo pueden privar incluso hasta de lo más básico, hasta lo pueden cerrar de forma tal que incluso las exenciones que hay hasta ahora de ayuda humanitaria, venta de pollos, venta de alimentos, en los que Estados Unidos es de los mayores socios comerciales que tiene el régimen cubano en este momento, pueden parar todo esto. Y la isla prácticamente se estaría muriendo de hambre con esto. Pero además de eso, señora, hay todo tipo de sanciones. O sea, realmente se puede presionar al régimen castrista por todas partes. Como bien nos dice Anabel, cuidado, no los deposite los deportados en Guantánamo y no les abra una puerta y bueno, vamos a ver qué pasa, y ya están aquí. Recuerden que el régimen cubano, con todos los gritos y con todas las cosas, señores, es uno de los países que tiene una base militar de los Estados Unidos dentro de la isla, señores. Y los castristas no son tan guapos y nunca han tomado nada en contra de esa base militar, ni han tratado de volarla, ni mucho menos. O sea, ellos serán los guapos, pero no están locos para nada.